Bueno, y hoy tenemos a Javier Olliete, CEO de Accelerator, una empresa que transforma datos en negocio. Pero voy a contar cómo nos conocimos. O sea, nos conocimos en un networking y le pregunto, Javier, ¿tú a qué te dedicas? Y en lugar de contarme Accelerator, en otra forma de negocio, me dice, yo soy una persona que a un empresario me da 5 y le devuelvo 50. Y ya me encantó, porque dije, hombre, alguien del mundo tecnológico hablando de impacto en cash flow, ya me encantó. Además, voy a añadir más, no solo me dijiste, soy alguien que si me dan 5 transformo en 50, no. Yo si me das 5, te transformo en 50. Pero no me digas el año que viene, y si te doy 2,5 me das 25, o si te doy 10 me das 100. No, me das 5 y te transformo en 50. ¿Te acuerdas de aquella conversación? Sí. Buenísima, me encantó. Aparte porque lo hago en las primeras reuniones, siempre normalmente es algún nivel de negocio alto y que no quiere entrar en tecnología, y se lo firmo. Normalmente es una comida, una relación, entonces, oye, tienes, y yo los 50 euros estoy dispuesto a firmárselos. Ah, sí, lo haces con 50 físicos. 50 físicos, se lo firmo y yo, el día que falte esta promesa, entonces dejaremos de tener Pero relación. multiplicáis de 5 a 50. La cuestión es, bueno, es una... Sí, la cuestión es, depende del sector. Evidentemente. Pero eso, pues por ejemplo, esto empezábamos a hacerlo en el mundo travel, el mundo de las grandes hoteleras que tenían que transformarse, tenían que pasar de una distribución intermediada, que era a través de la tour operación, y llegar al cliente final, que lo has comentado antes, y a través de los canales digitales, cómo vender sus hoteles al cliente final, ¿no? Ten en cuenta que los hoteles o las cadenas hoteleras vivían muy cómodos porque al principio negociaban al principio de año y luego ya vivían tranquilamente porque ya habían cerrado sus cupos, ¿no? Pues ahora tenían que trabajar todos los días para encontrar a ese cliente, y básicamente se hacía en aquel momento pues a través de internet, a través de gestionar canales, que en algunos de tus programas ya lo habéis hablado, y vamos, esa era la promesa. Y además tú, que te conozco anteriormente, claro, es un caso del éxito de los directivos, o sea, decir, la ley de las 10.000 horas, pues ibas mucho, porque tú lanzaste, eras de los que estaba ahí. De los primeros en este país, de los que, sí, empezamos en el mundo digital. Yo siempre digo, y lo decía un gran maestro, Luis Bassat, que básicamente nuestra profesión es surfista. Que decía, es estar en forma para encontrar esa buena ola, saber remar, subirte a la ola y que la ola te empuje, ¿no? Y el mundo digital ha sido esto, es decir, oye, pues empezamos en el 99-2000, en aquel momento la penetración era el 12% medida mensualmente. Dios mío. Y mira dónde estamos ahora, ¿no? ¿Y cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo transformáis datos en negocio? Esa es muy buena pregunta, porque básicamente, y tú muchas veces lo has hablado, si tú te vas ahora a las empresas más valoradas, las que tienen en Forbes o en cualquiera de los... las más valoradas, ¿quiénes son? Facebook, Google, no te voy a decir, Microsoft, van variando hoy. Tesla. Pero, por supuesto, que lo que están haciendo, ¿vale?, son tener herramientas que facilitan a los consumidores, esas herramientas las utilizan los usuarios, son capaces de captar datos de los usuarios y eso es, ¿vale?, lo que consiguen es transformarlo en negocio. ¿Vale? Pues Google, ¿cómo lo hace una empresa? ¿Cómo lo puede hacer una empresa? Una empresa verdaderamente tiene esa moneda, tiene esos datos. ¿Dónde tiene los datos? Muchas veces desagregados. El equipo de ventas tiene el CRM, tiene datos de clientes, tienes datos en la web, tienes datos en las redes sociales, tienes datos de negocio. La cuestión es que cómo los utilizamos. Te voy a poner un ejemplo. Eso, porque yo cuando la gente me pone, cariñosamente, cuando la gente pone el ejemplo de Google, Facebook, Amazon, digo, vale, ya, pero escucha, yo estoy, ahora seguro nos están escuchando, soy empresario en Extremadura y tengo una empresa, facturo 20 millones, tengo 100 empleados, o sea, ¿cómo me puedes ayudar a mí? Perfecto. Ese es el ejemplo. Bueno. Lo primero que hay que ver es, oye, ¿quiénes son tus mejores clientes? Esto no falla, ley de Pareto. Sí, el 20% de los clientes te genera el 80% del negocio. Correcto. ¿Cómo son esos clientes? ¿Cómo los conociste? ¿Dónde estaban? ¿Qué productos cómo utilizan tus productos? Porque seguramente, igual que esos clientes, hay
muchos iguales que ellos. Lo que pasa es que muchas veces tendemos a atraer cualquier tipo de cliente. Pero verdaderamente, ¿tú querrías cualquier tipo de cliente? No, quieres un cliente que verdaderamente te vaya a comprar más, que verdaderamente tenga una buena relación contigo, clientes que verdaderamente no sean un coste, porque hay muchos, ¿vale?, que pueden ser un problema. Sí, eso es. Hace muchos años, antes de que verdaderamente existiera toda la activación digital, trabajamos con, voy a poner los nombres porque son American Express. American Express tenía mucho cuidado de traer cualquier cliente, porque si tú le traías un cliente, generabas una operación que detrás había pues mucha gente haciendo el análisis de riesgos. Con lo cual, no le podías traer cualquier cliente, tienes que precualificar a ese cliente. Te conté una frase de alguien que fue mi jefe durante años en Honeywell, Pedro de Ibarrondo, que yo me arrodillo cada vez que le veo, es una persona, me enseñó muchísimo, un gran directivo de los de verdad. Y tenía una frase que a mí me encantaba, decía, los malos clientes hay que mandárselos a la competencia. Pero tiene una verdad, decir, ¿cuáles eran los malos? Los que no pagaban y los que el coste transaccional no te interesaba. Y decía, esos, mándalos a la competencia. Tú dile, no, nosotros somos muy malos, que vaya. Pero tenía mucha razón, tío. Claro, al final muchas veces no lo vemos, pero por ejemplo los clientes promocioneros, solo los que nos compran en promoción. Ostras, es decir, cuidadito con estos porque siempre compran con el 50% de descuento. Oye, ¿y estos se compran en full price? ¿Estos se compran cesta medias muy altas? En Google lo puedes encontrar. Nosotros hicimos para Carrefour un algoritmo que predecía, ¿vale?, que este cliente era de lifetime value, tenía un lifetime value más. Lifetime value es cuántas veces recurrentemente me compra, durante cuánto tiempo. Recogimos 3 años de tickets. Carrefour tiene 1,5 millones de tickets diarios. Imagínate lo que era manejar todos esos tickets, ¿no? Y entonces describimos cómo era la tipología de cliente, el mejor cliente. Y cogimos y lo tiramos hacia atrás, ¿no? Es decir, oye, ¿y cuántas veces ha entrado en Internet? ¿Y cuántas veces me ha comprado? ¿Y cuántas veces ha ido? Porque la tarjeta de Carrefour identifica cada una de las compras. Totalmente. ¿Cuántas veces ha ido al supermercado? Cada vez ha ido al hipermercado. Tiene diferentes modelos. Entonces describimos cuál era esa tipología de cliente. Y vas hacia atrás. Porque si tú quieres captar clientes en Internet para alimentación, pues imagínate, es decir, te cuesta más el clic que la lechuga, ¿no? Es decir, es caro. Pero si tú puedes hacer una puja en Internet para solo pujar por aquellos que verdaderamente tienen una lifetime value mejor que la media, ¿vale? Los outliers que se llaman, pues verdaderamente esa puja puede ser mayor y puedes llevarte a un cliente que ya lo quisieran, ¿no? Y Javier, a mí que me consta que yo sé que tenéis grandes clientes, Carrefour y otros, que eso los contarás tú, pero ¿clientes más pequeños también atendéis? O sea, es decir, el caso que te pongo, porque yo me enfoco mucho en la gran pyme española, que es la que genera la mayoría de empleo, que nos están escuchando muchísimos empresarios y que quieren mejorar. Claro, yo me imagino a alguien que tenga una empresa más pequeña y dirá, bueno, eso a lo mejor a Carrefour le... ¿Y a mí? Vale, nosotros, es decir, en un ámbito, somos una empresa, 1 de cada 3 anuncios en el mundo la gestiona el grupo WPP, o sea que verdaderamente su foco son los grandes clientes. Sí que ayudo a que comprendan los pequeños empresarios y ayudo mojándome. Y luego te cuento alguna anécdota. Es en que estos pequeños empresarios a pequeña escala también tienen esos datos. Claro. Mira, todo lo que pasó en los últimos 20 años, que empezamos a vivirlo con la parte del Internet 2.0, Internet de personas, está pasando ya en el Internet 4.0, el mundo de la industria. Y desde aquí te invito a que conozcas Atlas Tecnológico, que es una red de industriales y una red de tecnológicos que están ayudando a la empresa, a la pequeña empresa, a la industria a digitalizarse, porque digitalizar la industria es clave para el sector primario, pero sobre todo para las empresas en España, porque hay muchísima industria industrial que con esa transformación pueden desaparecer, igual que desapareció. Estas industrias tienen que digitalizarse porque ese cambio también les va a pasar.
Y luego un tema que a mí me apasiona, el intraemprendimiento. Todo el mundo habla del emprendimiento, el ser emprendedores, y entonces alguien que trabaja para ti en un formato con un contrato fijo y de repente decide, en lugar de hacerte la competencia, emprender dentro de tu empresa, ¿no? Cuéntame, ¿esto cómo lo hacéis? Me gusta mucho porque yo creo que siempre, ahora está muy de moda, obviamente, el emprendedor. Creo que es muy importante, lo has comentado antes, creo que es muy importante que el emprendedor empiece desde la escuela. También te invito a que conozcas Fundación Créate, que ayuda a generar chavales más emprendedores desde la edad temprana. Yo sabes que me apunto, bueno, tú ya sabes que estamos en tú varios... Tú te apuntas a todo. En varios... En todos. Cosas y lo que te quiero decir es que esos chavales, muchas veces, pues, con más o menos capacidad de riesgo, pueden generar su creatividad dentro de una gran empresa también. ¿Qué es lo que muchas veces el emprendedor tiene? Pues aversión al riesgo, chicos. Yo he emprendido muchas veces y te puedo decir que de mi dinero me he gastado mucho dinero y no ha salido, ¿no? Pero obviamente tenemos familias, pero no quiere decir que con tu creatividad, con tu impulso, con tus ganas, puedas generar negocio. Nosotros lanzamos en el grupo, en aquel momento estaba en Ogilvy, lanzamos una compañía de cero, que llegó a ser, éramos 70 personas y la habíamos lanzado desde dentro. Desde dentro. Quiere decir que hay personas y ciertos caracteres, y tú lo sabes, con una capacidad más comercial, con una capacidad de abrir negocio y sobre todo de, si le apoya la dirección, andar y abrir huella. Porque muchas veces el abrir huella para compañías, pues... Oye, que lo sabemos todos, es decir, la creación de la cámara digital salió de un empleado de Kodak. 1975. De Kodak. Es increíble, 1975. Sin embargo, el directivo no la acompañó, ¿no? Pero surgió ahí, ¿no? Entonces, hay grandes emprendedores dentro de las empresas que hay que potenciar. ¿Quién lo tiene que potenciar? Pues la dirección general. Esos equipos que tienen que darle espacio a estas personas que quieren abrir camino, pues yo ahí, fíjate, yo ahí el punto de vista que tengo es incluso todavía más disruptivo, porque yo, sabes que es una de mis luchas, he tenido varias ya a lo largo de mi carrera profesional, cuando conté lo de la prensa vegetal, ahora el coche eléctrico, porque evidentemente va a cambiar el mundo y muchas cosas, pero ahora estoy, no es que esté en contra, pero creo que el salario fijo eso es algo del siglo XX, o sea, no tiene ningún sentido en el siglo XXI. Entonces, claro, este modelo es perfectamente aplicable, o sea, en lugar de una persona que llega un momento que tiene un salario, él decide, en lugar de irse de la empresa a montar la competencia, decide emprender, pero ya, sí, pero yo ahí yo digo, pero ya variable, o sea, ya como autónomo, o sea, te haces autónomo, te haces independiente y utiliza los activos de mi empresa y te pago por resultados. Te puedo asegurar que ese intraemprendedor va a hacer mucho más esfuerzo que si no le das un bonus o le subes un poquito o le das un reconocimiento que está muy bien a la empresa, pero entre tú y yo. Y las empresas tienen que ser capaces de, en su sistema de remuneración, ser flexibles para, cuando encuentran a estas personas, cambiar el modelo. Pero fíjate, yo la flexibilidad, porque a mí cuando alguien me dice, no, yo tengo un salario flexible, digo, ¿cuál? 100% gano, imagínate, 100 y un 20% de variable. Escucha, no, eso no es flexible. Eso no es flexible. Además, el 20% de variable, que ya al final ya sabemos que, venga, se lo vamos a dar porque todos los años ha aportado bien y tal. Al final es una mentira, o sea, es un semifijo. No, yo hablo del variable de verdad. El variable de verdad. El que le dices, tú imagínate que yo estoy en tu empresa y se me ocurre un software muy bueno, que es un nuevo Big Data con un algoritmo, y en vez de irme a montármelo desde cero, yo te digo, me vas a dejar participar, pero me vas a dar el 50% del beneficio, o el 20%. Y lo firmamos, oye, el 20% del cash flow que es lo que tienes, y entonces estás hablando de unas cifras realmente interesantes que a mí me hace arriesgar, dejar de tener un salario fijo, irme a un salario 100% de variable como autónomo. Además, la palabra autónomo es que es una pena, es que es negativa. Y yo siempre le digo, escucha, los consejeros delegados, la gente realmente que tiene, o sea, son autónomos. O sea, la palabra lenguaje autónomo parece que es mala, no señor. O sea, el autónomo, de hecho siempre pongo el ejemplo, el último Pablo Isla, sabes que se ha ido de CEO de Inditex. No, pero es que ahora ya trabaja así, trabaja por proyectos. De hecho, está trabajando también en el IE, está llevando temas de la universidad y está trabajando en otros proyectos. O sea, ya ha decidido, en lugar de ser con un contrato fijo, ser autónomo, dueño de su tiempo. Exacto, y multiproyectos. O sea, es decir, no es negativo. Y es que creo totalmente en esa figura. Pero el empresario tiene que apostar. Tiene que apostar. Y tiene que darle dinero de verdad. Porque la gente no es tonta.
Yo creo que ahí también hay ciertos problemas. Mira, te voy a poner un ejemplo que nosotros muchos de los negocios los hacemos a variable. Tenemos tanta seguridad en nosotros mismos que nosotros le decimos, oye, si de esta operación tú tienes, pues nosotros el 2% será nuestra forma de remunerarnos. Les llama muchísimo la atención. ¿Y no te pasa que algunos no se lo creen? Porque es el modelo, y no lo digo con todo cariño y respeto. Yo he vivido en muchos países, pero siempre pongo el mindset americano, que eso lo tiene clarísimo. Aquí, que yo he ido en algún tipo de proyecto a variable, luego le da miedo porque dice, oye, es que te tengo que pagar mucho. Exactamente. Y dices tú, pero ¿y cuánto te he hecho ganar? Claro, porque el americano lo tiene muy claro. El americano es, me da igual, es que dime lo ¿cuánto gano yo? Es lo que me preocupa. Lo que ganes tú, bienvenido, pues mejor para ti. Pues aquí todavía eso es un cambio, sí. Pero ¿cuánto vas a venir a la empresa? Escucha, que más te da. Si lo que te ves impactar en la cuenta de resultados, pues todavía tenemos esa mentalidad. Total. Muchos, por desgracia, de verdad. Hay que romper muchas barreras que tenemos, tanto en la parte directiva como en la parte de los empleados también, ¿eh? Es decir, yo creo que no tenemos suficiente aversión al riesgo, ¿no? O tenemos aversión al riesgo para tomar decisiones valientes como esta, ¿no? Yo sabes que es una de mis lámparas de batalla. Voy a seguir siendo no pesado, sino intenso, porque sí que creo que eso genera más empleo. Genera que esa persona realmente sea libre y dueño de su tiempo, cosa que no lo tiene con un salario fijo y un horario fijo, y que realmente España crezca, porque podemos crecer muchísimo y no podemos estar en los datos de empleabilidad que tenemos a nivel europeo. Pero esa responsabilidad es tuya, es mía, es de todos, por supuesto. Es de todos, es de la sociedad civil. Yo no espero a que nadie me solucione la papeleta. Yo creo que lo tenemos que cambiar entre todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La responsabilidad, yo en caso que me achaco, es por la relevancia que tengo en las redes sociales, que sí que creo que tengo que influir para cambiar la sociedad de esa manera, porque sí que la vamos a cambiar entre todos. Tú y yo conocemos grandes empresarios y directivos que dicen que el directivo español es un enorme ejecutivo que cuando una empresa internacional tiene unas capacidades, porque tiene una capacidad de emprendimiento, una capacidad creativa muy diferente a otros directivos europeos. Es decir, muchas veces nosotros no nos creemos los buenos que somos como españoles, tanto en empleados como en emprendedores. Y se está viendo, ¿no? Es decir, faltaba el impulso de los hedge funds y del dinero para impulsar a muchos de los emprendedores, y se está viendo que somos tan capaces como cualquier otro, ¿no? Vamos, si somos capaces de 1492 dirigidos por una mujer. Yo hago muchos temas de emprendimiento con mujeres, bueno, tú también, que sabes que participamos, que es verdad. O sea, necesitamos muchísimas más mujeres emprendedoras y tal, porque cuanto más mujeres estén arriba en el liderazgo, mejor irá el mundo, sin lugar a dudas. El ejemplo de Pilar Mateo que vimos el otro día, espectacular. Una empresaria, pero con un propósito de ayudar a la vamos a traer al programa. La vais a traer al programa. Te traigo para que más la entrevista sea entre nosotros. No la hago yo solo. Seguro. Oye, un placer, Javier. Como siempre digo, que además, emprendedor, directivo, y además que me consta que haces muchísimas cosas buenas por la sociedad y por muchas personas. Eres un ejemplo a seguir, sin lugar a dudas. Como tú. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues nos vemos la semana que viene, seguiremos insistiendo, comunicando cosas independientes para lograr, intentar cambiar la sociedad, que sea más independiente, más libre y que piense más con una mentalidad realmente abierta. Os esperamos la semana que viene.